Ahora, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Te quiero dar gracias, Padre, por otro día más de vida que tú nos regalas, mi Señor. Gracias, Padre eterno, porque hasta aquí tú has sido bueno, Señor. Tú has cumplido, Padre, tu parte de la promesa, mi Señor. Somos nosotros los que te fallamos, Padre eterno, y aún así tú permaneces fiel. Gracias, Padre, por esa fidelidad hacia nosotros. Gracias por tu amor, Señor. En esta mañana, Padre, te quiero pedir que tú bendigas el servicio de esta mañana, que utilices grandemente a tu hijo Víctor, a tu hijo Abner, mi Señor, que nos impartirán la palabra, Padre. Tu hijo Abner estará esta mañana dándonos una parte, una porción de tu palabra, Señor, así como tu hijo Víctor, quien estará ministrando la Santa Cena. De igual manera te suplico por mí, Padre, porque me dirijas, Padre, y me ayudes con las alabanzas, Padre. Bendice el corazón de todos y cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, Señor. Bendice este servicio que está hecho para ti, Padre eterno. Te pido por mis hermanos que por alguna enfermedad no han podido venir, que seas tú con ellos, mi Señor, que bajes tu poderosa mano de sanidad sobre ellos, Padre eterno, para que el siguiente domingo puedan estar aquí, Padre Santo. Bendícenos, mi Señor, y a los que aún vienen en camino, tráelos con bien, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a iniciar a entonar y alabar el nombre de nuestro Dios. Y para eso vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 635. Bienvenido. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, hasta vernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Dejo el tiempo con nuestro hermano Víctor para la impartición de la Santa Cena. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un gozo estar aquí en la casa de nuestro Dios para poder adorar su nombre públicamente. Y bueno, en esta mañana tenemos una visita, nos visita don Moisés. Bienvenido sea don Moisés, vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Bienvenido don Moisés en esta mañana que nos está aquí con nosotros. Bueno, mis hermanos, hoy tengo nuevamente el privilegio de impartir la Santa Cena. Y bueno, recuerdan que la semana pasada hablaba en 1 Corintios capítulo 11 del 26 en adelante, cuando hablaba acerca de nuestra responsabilidad delante de Dios. Bueno, hoy en esta mañana, mis hermanos, al venir a la mesa del Señor, yo quiero que pensemos en nuestro trabajo para el Señor.
porque usted y yo en esta semana trabajamos para ganarnos el pan de cada día. Bueno, antes de participar de los elementos, yo quiero que en esta mañana meditemos en nuestro trabajo para la gloria del Señor. ¿Y dónde fundamento toda esta meditación? Bueno, en Marcos capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13. Por favor, quiero que lo busquen, o si nuestro hermano nos hace favor, en Marcos capítulo 6, del versículo 7 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo de que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los que están en Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mis hermanos, como les decía hace algunos minutos, todos hoy estamos descansando, estamos cesando de nuestras labores que tenemos a lo largo de la semana. Pero yo les pregunto en esta mañana, ¿qué de nuestro trabajo hacia el Señor? ¿Qué de nuestro trabajo para con Dios? Y esto, mi hermano, lo hago porque el miércoles nuestro hermano exponía un texto, nuestro hermano Javier, en Juan capítulo 5, versículo 17, cuando el Señor dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor. Bueno, si Dios trabaja y el Hijo trabaja y el Espíritu trabaja, también nosotros tenemos un trabajo espiritual por hacer. Y hoy, antes de venir de la mesa del Señor, yo quiero que nosotros sepamos ¿cómo vamos a hacer ese trabajo espiritual? Bueno, lo primero lo encontramos 2 puntos, 2 instrucciones en el versículo 7. Y lo primero es que para hacer el trabajo espiritual, mis hermanos, nosotros necesitamos un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Miren, mis hermanos, la vida cristiana no es la vida de un llanero solitario. Aquí, mis hermanos, todos somos importantes, y quien se crea la estrella de esta iglesia está mal, le falta un tornillo. No hay nada más que decir. Aquí el importante es Cristo y todos somos un equipo. La iglesia no es de un solo hombre, no es de una sola mujer. Somos todos trabajando para la gloria del Señor. No solo llamó a Pedro, no solo llamó a Juan, no, a todos. Todos tenemos diferentes dones, mis hermanos, y hoy, para poder realizar el trabajo de nuestro Dios, recuerda, mi hermano, recuerda, mi hermana, que necesitas a tu hermano o a tu hermana que está al lado tuyo y al frente tuyo. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Por eso, mis hermanos, cuando tú pienses y digas: es que si yo no estoy, es que si tú no estás, Dios mandará a alguien mejor que tú. Así de sencillo. Si tú no estás, Dios va a mandar a alguien mejor. Así que lo mejor, mis hermanos, hoy para hacer el trabajo de Dios, recordemos que necesitamos un trabajo de equipo. 2, necesitamos un poder sobrenatural que proviene de Dios. Dice: y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿De quién viene el poder, hermanos? De Dios. Los hombres, como dijo Pablo, solo somos humildes utensilios de barro, ni siquiera de plata ni de oro, de barro. Porque la gloria es de Dios, mis hermanos. Y ese poder sobrenatural que tenemos hoy como creyentes, mis hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Proclamar el evangelio para que los muertos en vida vengan a cobrar, vengan a recibir vida eterna para la gloria de Dios. Aunque Dios puede hacer milagros hoy, puede hacer sanidades, puede hacer muchas cosas que hemos visto aquí en la iglesia, que hermanos, Dios los ha sanado milagrosamente, hermanas, por supuesto que lo hace, pero el milagro más grande es que tú tengas salvación.
De nada sirve que estés enfermo físicamente, pero si no tienes conocimiento de Dios, aunque sanes de esa enfermedad, te vas a ir al infierno de todos modos. Lo más importante, mis hermanos, es que el poder sobrenatural proviene de Dios y nosotros debemos emplearlo para la misma gloria de Dios. 3. Tenemos que tener un ministerio totalmente sobrio. Totalmente sobrio. Versículo 8 al versículo 9. Dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, que no llevaran ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. En pocas palabras, mis hermanos, los siervos de Dios y las iglesias no deben de hacer espectáculos mundanales. Eso lo hacen mejor los mundanos que nosotros, mis hermanos. Nosotros debemos de recordar que nuestro Dios nos mandó a tener un ministerio sobrio. Aquí a la iglesia tú no vienes a pasártela bonito y entretenido. Aquí tú vienes a reconciliarte con Dios y a pensar por medio de la palabra de Dios cómo está tu vida delante de Dios. No es que hayan estrellitas, que hayan arreglos, se vale. Pero eso no es el centro del ministerio. Ese no es el centro de la iglesia. Que haya entretenimiento. Es un ministerio totalmente sobrio para la gloria de Dios. Porque a la iglesia no viene uno a divertirse. Uno viene a pensar de su condición delante de Dios. Y por supuesto, mis hermanos, se vale comer juntos, salir juntos, pasar un momento hermoso, por supuesto. Pero el centro de venir a la iglesia no es venir a un espectáculo, no es venir a un momento de entretenimiento, no. Es venir a pensar cómo está mi vida delante de Dios. A eso venimos a la iglesia, a pensar. No a decir: hoy qué bonito que dirigieron, hoy qué bonito que estuvo la actividad. No. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo estamos como iglesia delante de Dios? ¿Cómo es el ministerio? Miren, hermanos, en segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: aunque tú veas que tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Somos llamados a tener un ministerio sobrio como iglesia, como personas, como familias. Nosotros venimos a la iglesia a pensar cómo está nuestra condición delante de Dios. Es por eso que aquí en la iglesia nosotros cantamos himnología de hace muchos siglos, sacados de la Biblia, donde pensamos, donde cantamos la palabra. Venimos a la mesa del Señor para examinar nuestra vida delante de Dios y escuchamos palabra expositiva que es brotada de las páginas de Dios. No venimos a decirte que tú eres el campeón, que tú eres la reina, que tú eres la princesita de Dios. No. Venimos a decir que somos pecadores delante de Dios y que tenemos problemas con la justicia de Dios. Y que eso lo podemos ver en los deseos de nuestro corazón, en nuestras palabras y muchas veces, tristemente, hasta en nuestras acciones. Y que muchas veces, mis hermanos, nuestra caminar y nuestra forma de hacer ministerio para la gloria de Dios no es sobria. No es sobria. Queremos parecernos al mundo. Y eso lo digo en todos los ministerios, tanto de la predicación como la consejería, como el servicio que se da. Somos llamados, mis hermanos, a tener un ministerio sobrio, pensante delante de Dios, un ministerio santo, porque servimos a un Dios santo, no a un Dios alegre, no, a un Dios santo. Y se vale la alabanza y se vale el gozo, pero nuestro Dios primeramente es santo. Y no puede haber gozo si no hay santidad, porque la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Sí, pero ese gozo viene brotado de la santidad, no del pecado. ¿Tú cuándo has visto un hombre que es adúltero, que es borracho, que es drogadicto, que tenga todos los pecados encima y que esté gozoso? No, tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas, no es gozoso. Pero aquel que vive en santidad, aquel que busca con el poder de Dios vivir para Dios, ese tiene plenitud de gozo, porque está en santidad. Y finalmente, mis hermanos, tenemos para hacer ministerio,
tenemos que depender de la ayuda del pueblo de Dios. Tenemos que depender de la ayuda del pueblo de Dios. Es por eso que tú y yo somos importantes en el ministerio de Cristo en este mundo. Versículo 10 y 11. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Está hablando de personas creyentes. Luego dice, hablando de los no creyentes: y si en algún lugar no los recibieren ni los oyeren, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies, porque el castigo será más grande para esa ciudad que lo mismo de Sodoma y de Gomorra. En pocas palabras, mis hermanos, para que nosotros hagamos trabajo, ministerio delante de Dios, tenemos que depender del mismo pueblo de Dios. Para que esta iglesia siga caminando, para que el ministerio de la iglesia y lo que mandamos fuera de esta iglesia siga caminando, necesitamos de la ayuda de todos. La ayuda espiritual, ¿cómo? En oración. La ayuda física, ¿cómo? Con tu presencia. 3, la ayuda económica. Saber que lo que ganamos tenemos que tomar nuestra parte, como dice la Biblia, y dar con gozo para la gloria de Dios. Yo no sé si sea el 10, si sea el 20, si sea el 5, pero con gozo. Y lo tienes que hacer, mi hermano, mi hermana, de una manera pensante. Antes de que vengas a la iglesia, tú ya debes de saber cuánto vas a dar para la gloria de Dios. Y eso es algo entre tú y Dios. Y noten, mis hermanos, que debemos de depender del pueblo de Dios, espiritual, físico y también económico. Mis hermanos, hoy, antes de participar de la mesa del Señor, si tú no has entendido que para hacer ministerio y para trabajar para la gloria de Dios debes de tener trabajo en equipo, tienes que tener un poder sobrenatural que proviene de Dios. 3, que tiene que ser un ministerio sobrio. Y 4, depender del pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos problemas delante de Dios. Y hoy, al participar de la mesa del Señor, recordemos con vergüenza que no estamos haciendo nada para Dios. No estamos haciendo nada para Dios, porque esa es la verdad. Nadie puede decir que porque predica cada domingo frente a una iglesia está haciendo el trabajo de Dios. No es cierto, hermanos. No hacemos nada. No estamos haciendo nada. Por eso hoy, mis hermanos, con vergüenza y con gozo, confesemos nuestras maldades delante de Dios y vengamos a la mesa y participemos, porque como hijos e hijas amadas, Dios quiere vernos en esta mesa y decir: Señor, estoy arrepentido y hoy vengo a ponerme a cuentas contigo. Vamos a orar y vamos a pedir perdón por nuestras maldades, y después voy a pedir a mi hermano Eddie y a mi hermano Javier Ruiz si pueden repartir los elementos. Eddie. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta hora de la mañana, porque nos has recordado nuestra labor en nuestro trabajo espiritual delante de ti. Oh Señor, hoy en esta mañana personalmente vengo a pedirte perdón, Señor, por ese aletargo, Señor, en no querer trabajar espiritualmente para tu gloria. Porque, Señor, no estamos haciendo nada, ni de manera personal, ni de manera eclesial. Ayúdanos, Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender que nos necesitamos los unos a los otros, que el poder es tuyo y la gloria es tuya. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Fortalece a mis hermanos, a mis hermanas que están sirviendo, Señor, en tu iglesia, y que las fuerzas se acaban. Yo te pido que nos fortalezcas y que nos ayudes a seguir adelante. Y que así, Señor, como tenemos el compromiso de trabajar en este mundo, también lo hagamos en trabajar para tu gloria, para tu viña, Señor. Padre, perdona nuestras maldades, nuestros malos hechos, nuestras vanas palabras, nuestros malos pensamientos, y cambia nuestro corazón por un corazón sensible a tus mandatos, a tus caminos. Y danos un corazón de piedra hacia el pecado, hacia la rebeldía, Señor, para que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Señor, santifica los elementos que representan y simbolizan tu carne y tu sangre que fue inmolada para nuestra salvación. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Bueno, ¿quiénes son los que pueden participar de la Santa Cena? Bueno, aquellos que han nacido de nuevo, que se han bautizado y que están a cuentas delante de Dios. Amén. Dios siga bendiciendo la vida de nuestros hermanos que participaron en repartir los elementos y la vida de nuestro hermano Raúl, que domingo a domingo, antes de repartir la cena, antes de participar de los elementos, entona estos himnos sublimes que nos recuerdan la seriedad de lo que vamos a hacer en esta mañana. Amén. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26 y lo vamos a leer y vamos a ir participando de los elementos como lo solemos hacer cada domingo. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar de la copa. Finalmente los invito a que nos pongamos en pie, porque ahorita nos vamos a sentar a escuchar la palabra. Vamos a leer todos juntos el versículo 26. Porque este versículo nos dice, nos hace ver hacia el pasado y recordar al pasado y al presente por qué estamos haciendo lo que hacemos, y nos hace ver con consuelo hacia el futuro, sabiendo que nuestro Salvador regresará por su iglesia. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 26, lo leemos y oramos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Padre, gracias por este momento en tu mesa. Señor, te pido, Padre, que nos ayudes a pensar seriamente en nuestro trabajo espiritual para tu gloria. Señor, que tu palabra que ha sido expuesta nos ayudes a entenderla, a guardarla y a ponerla por obra. Señor, te pido por lo que sigue en tu servicio, la máxima, Señor, representación de tu gloria, que es la exposición de tu palabra. Señor, te pido que nos ayudes a entender tu palabra, a guardarla, a ponerla por obra, que sigas usando grandemente a mi hermano Abner. Y oro también por los maestros y maestras de escuela dominical que van a implantar tu palabra a los más pequeñines. Señor, dale la gracia y la sabiduría para hacerles y también para hacerlo, Señor. Y también te pido, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola mis amados hermanos, bienvenidos al culto de hoy. Antes de la prédica, dos pequeños anuncios o comentarios. Uno es que nuestro hermano Víctor va a estar informando con más detalles esto, pero voy a anunciar algo relacionado a la petición que hice hace unos domingos de que necesitamos sus oraciones para asuntos administrativos de la iglesia, encontrar alguna solución, y gracias a Dios ya iniciamos y seguir pidiendo sus oraciones, porque la iglesia, el liderazgo decidió recurrir a alguien dedicado, por un lado, a asuntos religiosos, porque ya está saliendo de su periodo de ser el secretario de Asuntos Religiosos de Tapachula, y a la vez es abogado y a la vez tiene una asociación civil, el Centro Shalom, que es una asociación para rehabilitar drogadictos. Entonces vamos a pedir su ayuda. Lastimosamente vamos a tener que también sacar de nuestras ofrendas y diezmos que juntamos domingo a domingo para cubrir esos gastos, para encontrar alguna solución. Lo que les había dicho, que
el terreno está a nombre de una asociación, no de la iglesia como tal. Entonces, una figura legal podría ser que Comunidad de la Gracia NICI, Asociación Civil, alquile sus terrenos a la iglesia Comunidad de la Gracia. NICI. Esa podría ser una solución legal, pero al próximo mes, Dios mediante, vamos a tener la visita, bueno, para los líderes de esa persona, un hermano presbiteriano, que nos va a dar sus primeras impresiones para buscar una solución. Y luego seguiremos pues en ese proceso. Entonces, que el Señor nos ayude a encontrar una solución sabia, rápida y todo lo que demás vendrá. Lo segundo es, algunos han observado que vine en Sport, no tan común en mí los domingos en la mañana. Y algunas iglesias, si uno no sube con ropa de vestir y con corbata, no puede predicar. Está dentro de su reglamento, no puede predicar. Pero bueno, todavía aquí no tenemos reglamento, como para decir, mira, estás faltando al reglamento. Es porque terminando el discipulado, Dios mediante, estoy yendo al aeropuerto, ya aquí está la maleta en el carro de Eddie, de Basti, y saliendo a Colombia, después de una semana ya ayudando en la traducción de la Biblia a lenguas indígenas, así que también pido sus oraciones al respecto. Muy bien, entramos a nuestro tema de última prédica de la serie de los reyes. La última prédica de la serie de los reyes. Muy bien, quiero enfocar la prédica en tres aspectos. Primero, la lealtad de Dios. Por supuesto, eso implica deslealtad de Israel o de Judá. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto que quiero resaltar es la terquedad del ser humano, representado aquí con el rey Sedequías. Y el tercer aspecto es esperanza en medio del caos. Por supuesto, quizá esto desde una lectura retrospectiva, mirando al pasado, pero aún así, esperanza. Esperanza visto desde los ojos de Dios, quien tiene todo bajo su control. Esos son los tres aspectos que quiero resaltar en la prédica de hoy. Ya se dio lectura en Segunda de Crónicas, capítulo 36, y allí, antes de entrar a detallar, darle algunos detalles extras, quiero hacer una aclaración. Un aparente error, no se asusten, errar es humano, dice el dicho, un aparente error. Bueno, en el versículo 9 se habrá dado cuenta de que dice que tenía 8 años, Joaquín, 8 años. Y eso dice la mayoría de los textos hebreos, del cual se traduce la Biblia a todos los idiomas. 8 años. Pero hay otras, muy pocas versiones o textos hebreos que tienen no 8, sino 18. Lo mismo con manuscritos griegos, la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego. Lo mismo pasa con manuscrito siriaco, que es traducción del hebreo al siriaco. Tienen 18 en lugar de 8. Y si uno lo compara con Segunda de Reyes 24:8, que es el pasaje paralelo que vamos a estar yendo allí, si ustedes van al pasaje de Segunda de Reyes 24:8, pueden abrirlo, pueden comparar, porque vamos a ir a los dos pasajes a la vez. Dice que era de 18 años. ¿Quién tiene la razón? Por supuesto, aquí no vamos a hacerle pelear al texto bíblico. Lo cierto es de que tenemos dos versiones, la del historiador y la del cronista.
En el proceso de copiado, escuchen bien esto, de copiado, alguien cometió un error. Estoy diciendo que el error no nace de la pluma del escritor original, sino el error pudo haber surgido en alguno de los copistas posteriores. ¿Ya? En el caso de Segunda de Reyes no hay problema. Todos los manuscritos dicen 18. En el caso de Crónicas, allí sí hay problema. La mayoría de los manuscritos hebreos dicen 8, hay otras que dicen 18. No podemos decir las dos son verdad, obvio, ¿no? No es de que comenzó a reinar cuando tenía 8 y a la vez a 18, no. Entonces, en los estudios bíblicos, eso se llama crítica textual, se trata de definir las palabras exactas que pudo haber escrito el hagiógrafo. Hagiógrafo es el escritor santo, ¿ok? La Nueva Traducción Viviente, que traigo esa Biblia ahorita porque pesa menos para el viaje, pone en el pasaje que ustedes ven ahí en 2 Crónicas 36, 9, en lugar de 8 años, pone 18 años. Como diciendo, probablemente los copistas posteriores de 2 Crónicas cometieron un error, se olvidaron del 10. Conclusión, este rey tenía 18 años cuando comenzó a reinar. ¿Ok? Conclusión. Ahora, volvamos a la cronología. Nos quedamos el domingo pasado en el año 597. 597 antes de Cristo. Y allí viene el rey Nabucodonosor y sabemos que se va a conquistar en el año 597. Pero previamente, el padre de este muchacho, Joacim, era un mal rey. Murió. Y dejó su reinado a su hijo de 18 años. Pero este muchacho de 18 años tomó malas decisiones en un corto periodo de tiempo. Si ustedes van allí en el versículo 9, dice, precisa que solamente reinó 3 meses y 10 días. En 3 meses y 10 días hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y en ese periodo Nabucodonosor aprovecha para hacer esa segunda incursión y hacer lo que se conoce como la segunda deportación de judíos. Y que se lleva más o menos a 10,000 personas, según el caso nos cuenta Segunda de Reyes. Ok. Y ahí voy con mi primer punto. Mi primer punto es la lealtad de Dios. Lealtad de Dios. ¿Cómo vemos la lealtad de Dios aquí? La lealtad de Dios se observa a que Dios ha sido fiel a su pacto. Dios ha sido fiel. ¿Cuál pacto? ¿El nuevo pacto? Todavía no. Eso va a ser años después que se va a decir acerca del nuevo pacto. Del viejo pacto, del pacto sinaítico, del pacto que se hizo en el Sinaí. Ese pacto era un pacto de soberano vasallo. Estoy usando términos técnicos que se usan en el campo de la arqueología y la teología. Soberano, vasallo. El soberano, el todopoderoso, puede ser un imperio, hace un tratado con un reino pequeño. Y ese reino pequeño debe obediencia, fidelidad a este reino grande. Debe pagar impuestos y tal. Y si no cumple, este reino grande, el imperio, envía a sus soldados, destruye ese lugar y pone otro rey en su lugar. Más o menos así eran los tratados soberano-vasallo. Esa misma figura, si se compara
los tratados de los hititas con los tratados de los egipcios, los tratados de los hititas con los tratados de otros reinitos pequeños, los tratados de Babilonia con otros reinos pequeños, es la misma que encontramos en el Sinaí. Dios es el soberano, Israel el vasallo. Y ambos entran en una especie de pacto. En ese pacto, Dios dice, les voy a bendecir si son fieles al pacto, entre ellos la obediencia a la ley. Israel se compromete. Y en ese pacto hay estipulaciones de bendición y maldición. Tú puedes leerlo en Deuteronomio 28, en Levítico 26, sobre qué les va a pasar si es que son desleales al pacto. ¿Y qué les va a pasar si son leales al pacto? La historia nos ha demostrado, hemos predicado casi más de un año sobre los reyes, nos ha demostrado que estos reyes y este pueblo de Israel ha sido malo, con excepción de algunos reyes más o menos bien. En conclusión, este pueblo ha sido desleal al pacto. El Dios leal, el Dios fiel, el Dios que cumplió su parte del pacto, los bendijo. Pero la otra parte incluía la maldición. Ese Dios fiel no solamente es un Dios de amor, es también un Dios de juicio. Y ese Dios de juicio tenía que aplicar en un momento una cláusula del pacto que decía, van a ir al exilio. Y ya lo aplicó con Israel, el reino del norte, en el año 722. Fueron llevados a Asiria. Pero Judá todavía no. Judá se resistía. Hasta que llegó. Y en el 605 fue la primera advertencia. Se llevaron a Daniel y a sus amigos y a otros príncipes. Primera advertencia. Segunda advertencia, 597, aquí en este reinado de este muchachito de 18 años. Segunda advertencia. Se llevaron a 10,000, se llevaron tesoros del templo, se llevaron a la gente intelectual, entre ellos al profeta Ezequiel. Segunda advertencia. Ya aprenderán, diríamos, aprenderán. Y viene otro rey, Sedequías, que veremos en unos momentos. 11 años reinó Sedequías, según lo que nos cuenta el versículo 11. Bajamos un poquito, por favor, al 11. ¿No? De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó ¿cuánto? 11 años. Las cosas mejorarán. Pero no. Resumen, versículo 12. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, no se humilló. Amados hermanos, el Dios que es leal a su pacto, no solamente fue leal para amar y bendecir, sino también tenía que ser fiel a su pacto al momento de castigar, de emitir este juicio. Y el exilio definitivo sucedió en el 586 a.C., donde se relata adelante desde el versículo 17 la caída de Jerusalén, y es desastroso esa historia. Entonces, Dios ha sido fiel, ¿verdad? Dios ha sido fiel a su pacto, del pacto. Y yo quiero decirles de que ese mismo Dios vive y actúa hoy en día. Y ha hecho un pacto con nosotros. Recordemos, el profeta Ezequiel dijo, yo haré un nuevo pacto. Y el Señor Jesús dijo, este es mi pacto, este es el nuevo pacto en mi sangre, cuando tomamos la Santa Cena. Dios hizo un nuevo pacto con nosotros también, los gentiles, y requiere obediencia. Ya no es, yo no soy el vasallo, así como la nación. Ahora somos individuos que hicimos pacto con Dios. Requiere
obediencia, requiere fidelidad. Por eso el apóstol Pablo va a decir en otra parte, Dios siempre ha sido fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y Dios quiere que seamos fieles. Israel, Judá, no fueron fieles a Dios y fueron al exilio. Algunos dicen, ¿cómo un Dios de amor va a mandar a su creación y a sus hijos a castigarlos? ¿Cómo un Dios de amor? Se está viendo solamente una cara de la moneda. Se está viendo solamente una faceta de Dios. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, perdón. Dios es justo. Dios es el Dios de justicia y como juez universal no va a tolerar la transgresión a sus mandamientos. Pero Dios fue amoroso, envió sus profetas vez tras vez. Volvamos por favor al versículo 15. Versículo 15. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ese Dios de amor enviaba a sus emisarios, como soberano enviaba a sus embajadores constantemente a ese pueblo para decir, mira, les hago recordar el pacto, si ustedes desobedecen Dios les va a castigar. Pero el pueblo se burlaba. Ese Dios de amor. Les quiero decir que lo mismo sucede hoy. Ese Dios de amor sigue enviando a sus emisarios. Ya no en forma de profetas, porque en esta iglesia no creemos en la vigencia de ese título profético. Que alguien se llame profeta. Que alguien se autollame apóstol. No, en esta congregación no creemos en la vigencia del título. Pero la función lo hacemos. Al momento de predicar estamos haciendo una función profética, la de anunciar juicio por el pecado y anunciar esperanza tras el arrepentimiento. Si hacemos esa función profética, pero no título profético, una diferencia grande, porque si no vamos a entrar en pelea de títulos. Y hoy en día Dios sigue enviando a sus emisarios para pedir arrepentimiento. Pero ¿qué hace la gente? Se sigue burlando. No importa si el predicador no habla bien. No importa si el predicador tiene formas inusuales de predicar, pero es un profeta que está hablando de parte de Dios. Hay algunas personas allá en la plaza que están predicando. ¿Y qué hace la gente? Se burla de ellos. Juicio de Dios vendrá sobre todos aquellos que se burlan de los profetas. Y dirán, pero ¿acaso no da risa que estén predicando? ¿Cuánta más risa daría o harían, se burlarían de un Jeremías que andaba en calzoncillos? De un Jeremías y un Ezequiel, estamos hablando de ese tiempo, antes del 586, que iban amarrados con una soga, andando por la calle. Que uno se ponía a cocinar, como si fuesen niños, niñas jugando a la cocinita. Que alguien vaya, un profeta entierra un contrato de compraventa. Que alguien está con un profeta que va con su jarra y delante de todos lo quiebra y comienza a decir, ustedes son así. Dirían, está loco este hombre. Sí,
nosotros quizá nos burlaríamos también como ellos. Pero es ese Dios que trataba las formas, todas las formas posibles para que este pueblo se arrepintiera. O sea, hoy en día, y justo en estos días del maestro y tal, estaban celebrando ayer en la universidad, pidiendo cuáles son las técnicas didácticas, estrategias didácticas. Yo no sé casi nada de eso, ¿ya? Porque yo cuando enseño estoy como ahorita. Me critican que no tengo didáctica. Y yo digo, a mí me contrataron para ser payaso. A mí me contratan para impartir conocimiento. Si el estudiante no lo capta, su problema. Bueno, no digo así, pero más o menos actúo así. Porque no estoy llevando papelitos, no estoy llevando globitos, no estoy llevando juguetes por ahí, haciendo mesas redondas. Me estreso mucho. Bueno, pero hoy en día quieren eso, didáctica, quieren que sea entretenido. Los profetas eran entretenidos en algún aspecto. O sea, tenían una prédica dramatizada, escenificada, con visuales. No estoy llevándose a leer todo el texto porque no hay tiempo, pero lean Ezequiel, lean Jeremías, y van a darse cuenta que estos profetas no solamente estaban predicando como yo aquí, parado, monótono, rígido. Estos profetas tenían didáctica. Pero la gente, no. Pero el Dios de amor siempre enviaba sus profetas. Y ahí viene mi segundo punto. Mi segundo punto es la terquedad humana. El hombre terco. Y cuidado, por favor, cuando uno comienza a cerrar poco a poco a la voz de Dios, se va volviendo más terco, o sea, se va endureciendo su corazón. Y se va burlando de aquellos otros más espirituales. El hermano que dice, vamos a orar. El hermano que dice, vamos a llegar temprano al culto. O el hermano que siempre está hablando de evangelización. ¿Qué estoy haciendo? Estoy endureciéndome. Estoy siendo terco. Pero a las advertencias de Dios, dicen, no pasa nada. Es una prédica cualquiera, siendo terco. Y aquí vamos a ver varias veces, no la palabra terquedad como tal, pero sí se le va a tomar como sinónimo. Muy bien, por favor, leamos comencemos con el versículo 17. ¿Ya? Se está diciendo todo lo que sucedió. ¿Ya? Todo lo que sucedió. ¿Qué cosas llevaron? Babilonia, llevaron los babilonios, mataron hombres jóvenes, persiguieron incluso dentro del templo, no tuvieron compasión de la gente, mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos, a los débiles. Dios entregó todos en manos de Nabucodonosor y los llevó a Babilonia. Y se va a hacer el resumen de esto. Versículo 21, y así cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. Ahora, retrocedamos, por favor. Retrocedamos al versículo 13. En la Reina Valera no aparece, sí dice, endureció su cerviz. ¿Quién? Sedequías. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Ahora, esta traducción dice, Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor Dios de Israel. Duro y terco. Por eso es que titulé terquedad. La terquedad. Terco. Había recibido el mensaje de muchos profetas, pero él endureció su corazón. Él se volvió terco.
quiero hacer la advertencia, amados hermanos. Si tú no escuchas con corazón preparado, con tierra fértil el mensaje de Dios, hay mucha probabilidad de que seas como este rey y te va a ir mal, te va a ir muy mal en la vida. Cuando rehusas escuchar la palabra de Dios y no quieres hacerle caso a Dios, te va a ir mal. Ahora, algunos se discute teológicamente sobre el endurecimiento. ¿Quién endurece, el hombre o Dios? Y cuando uno lee el caso de Faraón, el faraón primero endureció su corazón. Las primeras plagas. Pero luego, ya el texto dice, Dios endureció su corazón. ¿Quién toma la iniciativa? Según este relato de Faraón, es el hombre. Cuando poco a poco tú te vas cerrando a Dios, va a llegar el punto de no retroceso. No retroceso. Vas a sentir insensible al mensaje de Dios. Aunque tu ruina esté cerca, tú no vas a querer ser fiel a Dios. Yo te animo a que no te vuelvas terca. Sé fiel a Dios a pesar de las circunstancias. El otro día le decía a mi esposa la importancia de enseñar a los niños la palabra de Dios. Porque muchos se vuelven rebeldes en la adolescencia, ¿no? Se vuelven rebeldes y abandonan. O sea, en esa etapa, no estoy justificando la rebeldía, pero en esa etapa hay un gran porcentaje de adolescentes que son tercos, rebeldes y no quieren saber de Dios por la presión social, porque quieren experimentar cosas, etcétera, etcétera. Y se desvían. Para algunos ya no hay retorno, ya no hay arrepentimiento. Para otros sí. Le contaba a mi esposa de un primo que de niños íbamos a la iglesia y nos sentábamos casi juntos en la iglesia. Terminó la primaria, se fue a otra ciudad a estudiar, se desvió. Ya terminó la secundaria, se fue a Europa y a Italia. Y allí, con los problemas de la vida, volvió a Dios. Y de vez en cuando me envía himnos, canciones cristianas antiguas, las de su tiempo, cuando iba a la iglesia. Es como si esas canciones le hicieran volver a recordar lo feliz que era cuando era niño. Para algunos hay retorno, para otros no. Así que no cierres tu corazón. No cierres tu corazón al Señor. Tercer punto. Esperanza en medio de esas circunstancias difíciles. De por sí, los profetas hablaban de esperanza. Primero condenaban, o sea, cuando uno lee todos los libros proféticos, si no lo ha leído, lee. Quizá Nahum no tenga esa parte. Nahum. Quizá Jonás no tenga esa parte de esperanza. Pero cuando uno lee la mayoría de los profetas, los primeros capítulos está condenando a Israel, a Judá. Pero el último capítulo, o los últimos versículos, está dando esperanza. Esperanza en medio de la adversidad, en medio de los problemas. Y como diciendo, quedará hombres fieles, quedará mujeres fieles, que van a ser fieles a Dios. Esperanza para los fieles. Escuchen bien esto. Esperanza para los fieles. Los infieles morirán. Los fieles permanecerán. Premio para los fieles. Así terminan los libros. Muchas de las personas
en el primer exilio, segundo exilio, tercer exilio, murieron. Algunos fueron llevados a Babilonia. Sobrevivieron. Estuvieron allá. Pero hay esperanza. Y cuando leí este pasaje pensando en la prédica, dije, ¿pero por qué el libro termina así? Yo sé que los escritores trataron de armonizar la historia, pero ¿por qué termina así? Por ejemplo, vamos con Crónicas primero. En Crónicas 36, versículos 22 en adelante, termina el libro hablándonos de esperanza. La historia triste no termina triste, dice. La historia continúa y llega al punto de esperanza porque Ciro, el emperador persa, pone un edicto para que los judíos recen a su tierra. Esperanza. Cuando uno lee y dice, terminó mal esta historia. No, esperanza. Ahora vamos a Reyes. Ahí no aparece esta historia del edicto de Ciro, pero aparece otra. Segunda de Reyes 25, versículos 27 al 30. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 27 al 30. Ahí se habla de otro personaje. Que el hijo de Nabucodonosor, el emperador Evil-Merodach, el emperador Evil-Merodach, fue bondadoso con el rey Joaquín. ¿Quién Joaquín? Ese rey malo que solamente reinó 3 meses y 10 días. Porque ¿qué pasó con Joaquín? Lo llevaron exiliado en el año 597, encadenado. Se lo llevaron. Mientras que a su tío, el Sedequías, por rebelarse, mataron a todos sus hijos delante de él y luego mataron a Sedequías. Le quitaron el ojo. Sufrió terrible este rey Sedequías. Pero el rey malo, que solamente reinó 3 meses y 10 días, recibió un trato especial. Porque el rey Nabucodonosor, su hijo, le trató bien, le sacó de la cárcel y comía, dice, en el palacio. ¿Figura de qué? Esperanza. La historia no termina en desastre, dice aquí. La historia transmite esperanza. Amados hermanos, pero esto es mirando retrospectivamente. Quiero que entiendan eso. Mirando retrospectivamente, las cosas van encajando. Pero mirando hacia adelante, el que está sufriendo en la conquista de Jerusalén dice, ¿qué nos va a pasar ahora? ¿Qué nos va a pasar ahora? Vamos a morir en el exilio, vamos a morir de hambre, ¿qué va a pasar? Preocupaciones. Pero el que ya pasa más adelante y mira hacia atrás dice, no fue tan malo. Bueno, sí fue malo, pero había esperanza. Y Dios nos cuidó. Y ahí va mi reflexión. Esperanza. Dios tiene todo el control, hermanos. Aunque sea gris las circunstancias, Dios tiene todo el control. Y ese Dios no va a dejar que nada de su plan, de su proyecto, se vaya al drenaje. Nada. Porque sus propósitos se cumplirán. Y el propósito de Dios no era, Israel va a desaparecer en el exilio. No, los profetas habían dicho, habrá un remanente. Vendrá luego el Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios tiene un plan. Y aunque venga guerras, porque eso fue lo que dije el domingo pasado, circunstancias
políticas, macropolíticas. Aunque vengan circunstancias difíciles en este tiempo, sí va a haber temor, pero mire con esperanza, el Dios de la eternidad tiene todo bajo control. Todo. Y Él no mira como nosotros, hacia el futuro, hacia el pasado. No. Dios está sobre el tiempo. A Dios no le controla el tiempo. Él está sobre el tiempo. Entonces, para Él no hay pasado ni futuro. Para Él lo tiene todo controlado. Concluyo, hermanos, diciendo, Dios es fiel. Dios es fiel para bendecir como para castigar. Aunque a algunos no les gusta la palabra castigar, sino disciplinar. Bueno, juego de palabras. Dios es fiel. Segundo, evita la terquedad. Evita el endurecimiento de tu corazón. Si tú en lo poquito rechazas el mensaje de Dios, para la próxima vas a rechazar un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Te vas a acostumbrar a rechazar el mensaje de Dios al punto que te vas a volver terco. Y quizá ya no vuelta atrás y vas a abandonar la fe. Tercero, a pesar de las circunstancias difíciles que te toca vivir en la vida, de manera personal o de manera familiar o de manera nacional como ciudadanos de un país o del mundo, hay esperanza, porque nuestro Dios tiene el control de la historia. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios no va a faltar a su palabra, porque Él es fiel. Oramos. Señor Dios bendito, a ti sea la gloria, la honra y el poder. En esta hora todavía de la mañana te damos las gracias. Las gracias porque, Señor, tú nos bendices de muchas formas y nos invitas hoy a que consideremos tu fidelidad. También consideremos nuestra disposición a escuchar tu voz y tengamos actitud de esperanza siempre, Señor. Bendice a tus hijos e hijas. Bendice lo que resta del culto, Señor. En Jesucristo oramos. Amén. Bendiciones. Buenos días, hermanitos. Los títulos de estos videos que estamos escuchando se llama no se escucha. El llamado a la maternidad, que es el Señor nos enseña a amar a nuestros hijos. Nos da la responsabilidad a nosotros como mujeres de moldearlos, de reprenderlos, de enseñarles el camino a las cosas de Dios, de buscarlos, porque la palabra siempre queda en los chiquitos para toda su vida. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar que ya no están bajo nuestra cobertura, ellos buscan al Señor cuando se les ha enseñado desde pequeños a tener temor de Dios y a todas las cosas que hagan, siempre pedir el permiso y a Dios para todas las cosas que ellos puedan en un futuro hacer, así como también en su matrimonio, ¿verdad? Esas cosas nos están enseñando a nosotros. Pues yo, la verdad, yo ya pasé y ahora tengo nietos, pero también esto es bueno porque les enseñamos a nuestros hijos a que lleven a los niños a la iglesia, que busquen de Dios para que todas las cosas les va a ayudar a bien. Y le doy gracias, la verdad, a todas nosotras como mujeres que estamos aprendiendo la palabra del Señor. Les agradezco, hermanitos. Dios les bendiga.